Otro punto de los puntos problemáticos que están mal tiene que ver con el mundo del trabajo, o con el mundo del empleo, que creo que está muy bien tratado además en el trabajo que se hizo precisamente en el contexto de este seminario. ¿Por qué es un problema? A ver, hay un vaso medio lleno y un vaso medio vacío en el mundo del empleo en relación a la cohesión social. El vaso medio lleno es el siguiente. El desempleo bajó, ¿ya?, de los 2 dígitos que estuvo en algún momento a fines de los 90 a en torno al 7, algo por ciento. Incluso durante la crisis subió muy poquitito y volvió a bajar. O sea, estamos con índices de desempleo menores. Bien. Los salarios tendieron a mejorar y es una de las razones que explica la disminución de la pobreza. El aumento generalizado de los ingresos laborales en el periodo 2002-2008. Bien, también. Hubo una ligera disminución de la brecha salarial, por lo menos entre los que están abajo y los que están al medio. Bueno, eso algo podría también significar, algo podría ser positivo. En algunos países hubo algún aumento del empleo formal en relación al informal, pero en algunos. ¿Cuál es el problema ya con el empleo? El problema con el empleo es que nada más tomando zonas urbanas, sin considerar las rurales, nada más que tomando zonas urbanas para América Latina, todavía en torno al 45-46% de la gente que trabaja lo hace en empleos de baja productividad. ¿Qué significa empleos de baja productividad? Empresas más bien pequeñas, baja incorporación de conocimientos en el mundo laboral, bajo acceso a financiamiento, conexiones precarias con el mercado, por supuesto ausencia total de mecanismos de seguridad social amarradas al empleo. Es decir, de que en el mundo del trabajo, que supuestamente es el gran espacio a través del cual se amplía la sociabilidad de la familia hacia el conjunto de la sociedad, el mecanismo más consagrado en la sociedad para vincular esfuerzos con retribuciones, el principal medio para sobrevivir que tiene la gente, la generación de ingresos laborales, ¿ya? O sea, un espacio importante, si no el principal espacio de cohesión, ¿ya?, es decir, de sociabilidad ampliada, el mecanismo tradicional a través del cual se pasaba además de lo social a lo político, que también el trabajo de hoy lo tiene muy menoscabado. Digamos, el mundo sindicalizado es un mundo que está bastante como escuálido hoy día y no tan vinculado a la política como lo estaba antes. Es decir, todo esto hace pensar de que hay dificultades tremendas para que el empleo tenga esa capacidad de generar cohesión social. ¿Es esto nuevo? No, no es nada nuevo. Y aquí vamos a algo que es fundamental para América Latina, que es lo siguiente. En Europa, la cohesión social siempre se pensó, por lo menos siempre desde la posguerra, con 2 o 3 presupuestos claves. Uno, pleno empleo. Con ciclos, ¿no es cierto?, de repente se arman unos huecos por ahí y se vuelven a recuperar. Pero uno era pleno empleo. 2, protección social vinculada al empleo, o desde el mundo del empleo. Esa es la otra clave. Y 3, diría yo, el otro elemento fundamental, un Estado social capaz de garantizar, ¿no es cierto?, pisos de bienestar independiente si uno es contribuyente o no en el mundo del trabajo. ¿Ya? Con algunos más, otros menos. Y donde el seguro de desempleo, que es casi el eje principal en la protección social vinculado al empleo, partía de la base de que la gente en principio está empleada y pasa por periodos cortos que sale y vuelve a emplearse. Y que el empleo tiene mecanismos contributivos, y además con el apoyo del Estado, que permiten garantizar que no haya una pérdida de activos en esos momentos en que se sale y se entra al mundo del trabajo. Es decir, una cierta como convergencia social a través del mundo del trabajo. En América Latina eso no ocurrió. Es decir, con la mitad de la población informal y de baja productividad, que rota, que nunca tiene seguridad social, que no tiene seguro de desempleo, que es vulnerable en términos de ingresos y en términos de estabilidad, el mundo del trabajo nunca dio eso. O sea, a la mayoría de la gente no se lo dio. El mundo del trabajo no marcó una diferencia entre incluidos y excluidos, sino que dentro del mundo del trabajo, con esas altas tasas de informalidad asociadas a la pobreza, la exclusión estaba dentro, no estaba afuera. Y por lo tanto, la cohesión social
no era como por definición algo que garantizara el mundo del trabajo, y hasta hoy no lo es. Pero por otro lado, además, el otro problema de América Latina es que los estados enfrentaban con ello un desafío mucho mayor para garantizar mínimos de bienestar a la gente si no se los conseguían en el trabajo. Es decir, si había mucha gente que era trabajadora y pobre a la vez. Pero esos estados tenían mucho menos recursos que los estados de bienestar europeos. Es decir, si uno combina, ¿no es cierto?, 3 o 4 cosas que nosotros lo hicimos ahí en la CEPAL, lo hizo Fernando Filgueira, si uno combina en los países ciertas características como nivel de informalidad, ¿no?, nivel de pobreza, robustez o debilidad fiscal de los países, ¿ya?, montos proporcionales o absolutos del gasto social. Tomemos nada más que esas 4 cosas. Uno dice, ¿por dónde se logra la cohesión social? Si no se logra por el trabajo, por el alto nivel de informalidad, y, en fin, y todo lo que vimos, y la incidencia de una población activa muy grande de baja productividad, pero mucho menos tampoco se puede lograr con estados, ¿no es cierto?, con tan baja fiscalidad, con un gasto social tan bajo y con niveles de pobreza tan grandes que tienen que enfrentar. Claro, hay países mejor ubicados que otros. En general, a los peores países les llueve sobre mojado. Son los países, digamos, donde menos fuerza integradora tiene el mundo del trabajo, es decir, con más altos niveles de informalidad. Son los países, digamos, donde se pagan menos impuestos. Son los países más pobres y, por lo tanto, menos capacidad tiene el Estado a través del gasto social de compensar esta situación. Entonces ahí hay, por supuesto, un desafío mayúsculo. ¿Cómo voy de hora todo esto? Sí, que está pendiente. Entonces, la buena noticia es que hay cosas que van mejorando, ¿no?, en términos sociales y en términos económicos hoy día. Y pueden seguir mejorando. Bueno, ahora hay ciertas sombras, como la sombra de la inflación siempre, por supuesto, y de la sostenibilidad de estos ritmos de crecimiento. Y por otro lado, hay una cierta, bueno, es lo que plantea la CEPAL, el núcleo estructural es ese núcleo donde se junta el desarrollo productivo de un país con la capacidad para generar empleo productivo y desde allí, de alguna manera, ¿no es cierto?, generar capacidad de inclusión. Ese núcleo es un núcleo que de alguna manera hay que abordarlo por todos lados. Hay que abordarlo desde la matriz productiva, es decir, cómo producimos nosotros y cómo eso afecta la capacidad de generar empleo inclusivo, empleo incluyente, empleo productivo, ¿no es cierto?, formalizado, etc. Y ahí hay un núcleo duro, que no es de nosotros, sino más bien de la gente que trabaja en el mundo de la industria y de la economía industrial. Y de los laboralistas también. O sea, ahí tienen que armar algo. Y desde el punto de vista de la cohesión, y este es un último alcance que quería hacer que me parece fundamental, que lo planteé al principio en algún momento. Nosotros necesitamos, nuestras sociedades necesitan hacer ciertos pactos, ¿eh? Así como la democracia política es un pacto en el fondo, ¿eh? Es un contrato. Y creo que es un contrato en que se ha ido avanzando mucho en los países de América Latina en los últimos 20, 25 años, en fortalecer democracia política. Y que al mismo tiempo se requirió un pacto para llegar a la democracia, muchos países que la perdieron, pero a la vez el ejercicio de la democracia va socializando en una disposición, ¿no?, a seguir viviendo en democracia. Pero por otro lado hace falta un pacto social o un pacto fiscal, como lo llama la CEPAL. Un pacto fiscal significa básicamente, en primer lugar, reconocerle al Estado una capacidad para redistribuir ingresos. Segundo, significa una redistribución de ingresos a través del cual quienes tienen más tienen que estar dispuestos a ceder. En tercer lugar, significa que la acción del Estado, una vez que capta esos recursos, ya hay un efecto redistributivo al captarlos, porque los capta de manera diferenciada,
para eso hay que aumentar los impuestos directos, por supuesto. Pero por otro lado, la acción del Estado a través de las políticas sociales, a través de sus redes de protección social, también tiene que tener un efecto redistributivo. Nosotros sabemos de que un componente muy fuerte de la protección social es la seguridad social. La seguridad social es básicamente contributiva o de capitalización individual en nuestros países y tiene un efecto distributivo regresivo, no progresivo. Entonces ahí hay un planteo que hacerse. De la misma manera que en términos de la carga tributaria en la mayoría de los países de América Latina está por debajo del 18%, que es muy bajo, pero sobre todo en la mayoría de los países los impuestos directos a la renta de las personas son muy bajos. Y ahí también hay un pacto que hacer. Entonces, se necesita cierto grado de cohesión, es decir, cierto grado de sentido de pertenencia, ¿ya?, de querer estar viviendo con los demás, como un resorte de subjetividad colectiva para llegar a un pacto fiscal. Porque un pacto fiscal es políticamente muy conflictivo. Cualquier pugna redistributiva es políticamente muy conflictiva. Es decir, se necesita cierta cohesión para llegar a un pacto. Pero al mismo tiempo, si se llega a un pacto, algún pacto fiscal redistributivo, se lo instala como práctica, se lo echa a correr, por decirlo así, con el tiempo eso también hace que la gente se socialice en una buena disposición, ¿no es cierto?, a políticas redistributivas. Tenemos que cortar la dialéctica viciosa de alguna manera y revertirla en dialéctica virtuosa. Yo creo que en términos de política ese es uno de los desafíos más problemáticos hoy día que tiene la cohesión social. Bueno, hasta aquí llego. Gracias.